Ok, ¿Listo? listo. Pues mucho gusto, bienvenido. Un placer y gracias por la invitación. Bueno, si quieres para empezar, nos dices cuál es tu nombre y en dónde te encuentras ahorita. Bien, mi nombre es Guillermo Daniel Leone. Pongo el Daniel porque es mi nombre del medio y me diferencia de un primer hermano que se llamaba Guillermo Leone, así que bueno, falleció, ¿no? Mm. Entonces, había cuenta, pongo esa diferencia hoy. Y estoy en Mar del Plata, en mi casa de veraneo, en mi departamento pequeño de veraneo, donde me he quedado a partir de la pandemia, por varias razones. Primero, porque es una ciudad mucho menos poblada que Buenos Aires, donde normalmente yo vivo, y esto me significa menos exposición, un poco estar más relajado, y por otro lado, por el paisaje, disfrutar del paseo frente al mar. La verdad que es algo que yo personalmente me alimenta mucho, entonces elegí quedarme aquí. Y ahí es donde estoy ahora, por el momento. No, pues teniendo opción, qué rico, qué gusto. Sí, claro, claro, sí, sí. Y la primera pregunta para ti es, ¿quién eres? Y en cuestión de quién eres como ser humano, ¿qué podría ser tus pasiones, tus valores o cualidades de tu persona que quieras compartir? Bien, bien, difícil porque creo que desde que tengo uso de razón me considero en remodelación, digamos. Entonces voy a hablar un poquito de quién soy hoy, ¿no? Pero de ninguna manera me siento como un producto acabado, a pesar de que ya cumplí 60 años, creo que todavía me estoy ensayando en muchos terrenos, ¿no? A ver, en principio soy un ser fascinado, fascinado por el aprendizaje, por el conocimiento, por la tecnología. He incursionado en todos los campos que me fascinan, en la medicina, en la psicología. Digamos, la psicología obviamente me formé específicamente, pero estudié también tecnología, ingeniería, estudié programación, incursioné en el área de las artesanías artísticas, como el vitró, por ejemplo, que me encanta. Me encanta la música, también intenté en algún momento cantar, componer, la escritura me fascina, escribí un libro, lo he podido publicar, por suerte. Entonces, la verdad es que soy un ser, diría, fascinado por muchísimas cosas, no me alcanza el tiempo. Como siento como que siempre está todo lleno hasta los bordes, ¿verdad? En mi vida, todo me entusiasma. Pero sobre todo el ser humano, ¿no? El ser humano es una criatura fascinante que desde el principio me apasionó, quizá porque vengo de un hogar disfuncional, ¿no? Donde había discusiones, donde había incluso violencia doméstica, alcoholismo. Entonces, quizá siempre me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es que se llega a estos lugares y otras personas no llegan a estos lugares, ¿no? ¿Cuáles son los caminos? Siempre desde pequeño, ¿no? Me hacía esas preguntas. Sin embargo, no pensaba a lo mejor que la psicología era para mí porque yo tenía muchas dotes para la tecnología, ¿no? Como a los 7, 8 años desarmaba las cosas eléctricas y las reparaba en mi casa. Entonces era como, ya estaba claro, él es el ingeniero. A los 8 años yo ya era el ingeniero. Y fue bueno, para mí fue bueno poder haber empezado ingeniería y transitar 2 años de la carrera, porque me dio una mirada como muy analítica, muy ordenada, muy deductiva, que después me iba a servir muchísimo cuando fuera avanzando en mi trabajo en psicología y en mis estudios. En ese momento creía que era tiempo perdido, ¿no? Después me di cuenta que en realidad fue tiempo muy bien aprovechado y que estuvo ahí por algo, ¿no? Después empecé a entender que no se pierde, ¿no? Esto es, me quedé el tiempo necesario. No lo cerré como otras personas cierran eso, sino que me retiré cuando tenía aparentemente lo que ya necesitaba y era suficiente. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a valores, por ejemplo, a mí hay algo que me parece un valor axial y sin embargo, a ver, yo creo que la honestidad, la transparencia, la integridad son valores para mí a los que aspiro, ¿no? No creo que sea un ser completamente íntegro,
o transparente, honesto, pero aspiro a esto. El respeto es un valor axial para mí, no solo hacia las personas, a ver, hacia el planeta, hacia las criaturas, hacia la existencia toda, ¿no? El respeto en el sentido de registrar que mi lugar es una pieza más del gran rompecabezas y no más importante que ninguna otra. Y esto de sentir que cuando yo veo una criatura, cualquiera sea, veo un milagro también, veo a alguien único, aunque no concuerde en algunas cosas. Y el respeto en el sentido de respetar, quizá que su camino es disidente con el mío, ¿no? Y que esto no sea algo que a mí hoy, por ejemplo, me anime a la batalla. En otra época sí, porque también soy, otra de mis características es que soy muy peleador. O sea, peleo mucho conmigo en realidad, ¿no? Pero también me gustan los debates, me gustan los intercambios, me gusta tener rivales dignos, ¿no? Que me lleven a recapacitar y que me hagan dudar de alguna certeza que tengo y abrir un poco mis horizontes. Entonces, soy dado a estos enfrentamientos pacíficos, por supuesto, ¿no? Sin falta de respeto, obviamente. Es como Eh, esa agresividad oral. Esa, claro, pero eh, más como, sí, esa violencia oral no, sin no, sino, violencia, sin sin violencia. violencia, pero sí a lo mejor con un confronte, ¿no? Como el norte y el sur existen, ¿no? Entonces esta diferencia es lo que pone en marcha un motor, el movimiento es producido por antagonismos. Y yo soy convencido y lo veo, bueno, también la Gestalt nos lo enseña desde los primeros pasos, ¿no? Que los opuestos en realidad son los que generan el movimiento, la transformación, y que si es solo un polo es que algo me estoy perdiendo, ¿no? Es que algo me está faltando. Y en algún momento se va a manifestar la polaridad, cuando más empuje hacia un solo polo. Así que bueno, desde ahí a mí me resulta como muy fascinante el aprender de personas muy diversas, de otros terrenos, por ejemplo, yo estoy ahora haciendo muchos puentes entre la Gestalt y el chamanismo, ¿no? En la visión de los pueblos originarios, y encuentro unas coincidencias, unas semejanzas impactantes, ¿no? Y me parece maravilloso, ¿no? Esto, digamos, la visión de campo de la Gestalt, ¿no? De entender que la totalidad y la parte son indisolubles y que la parte vista como algo separado no tiene ningún sentido. Y desde ahí entender que somos un ser colectivo también, o sea, por más que venimos de años de paradigma individualista y de exaltación de los valores del individualismo, como la competencia, como el ser los mejores, en realidad, digamos, llegar al tope de la montaña, pero la vida transcurre en el valle, no transcurre en la cumbre helada. Puede ser lindo porque tenga una vista panorámica por un momentito. Después necesito ir al valle y encontrarme con mis congéneres, ¿no? Es- va. Así que Entonces, bueno, al preguntarte quién eres, recibo un poco quiénes somos, ¿no? bueno, es que no lo separo. Hoy no lo separo. Hoy yo tengo, digamos, una visión netamente de campo, te diría. Creo que no puedo concebir hoy el soy separado del somos. No lo concibo. Y esto es algo que yo valoro enormemente de la Gestalt, porque es la primera, no la única, sí, pero la primera teoría como sistematizada de campo, de visión de campo. Esta cuestión de hablar del campo individuo-ambiente y el individuo como algo indisoluble. Después, bueno, se focaliza en el contacto algunos cuando hablan de ambiente hablan de frontera de contacto y no van mucho más allá, pero no importa, digamos, esto va de acuerdo al foco de cada uno y al interés de cada uno, pero esto de abrir, digamos, la mirada de un individuo en su debate interior o un individuo como flotando en el vacío hacia un campo complejo, extenso, que puede ser tan abarcativo como nuestro recorte lo permita, ¿no? Yo puedo pensar en el ambiente y pensar ahora, por ejemplo, tú y yo, pero también puedo pensar las familias de las que venimos, los entornos en los que crecimos, y todo eso está actuando en el aquí y ahora también, ¿no? Entonces, y somos continuación de todo eso.
Entonces, digamos, de acuerdo a la lente que uso, digamos, lo abarcativo que será mi campo de estudio, mi campo de observación. Y ahí, jugando un poquito con eso, quiero incluir algunos aspectos en particular de ti o de tu historia, ¿no? Y tengo la curiosidad de saber qué se te viene ahorita, como un evento en particular o un conjunto de circunstancias de tu vida que tú dirías que de alguna manera te impactó, te definió o te formó de un modo significativo. Un evento o un conjunto de circunstancias. Bien. Eh, yo creo que hay algo que... Yo tenía un amigo, yo tenía 17 años y él 35, era el loco, le decíamos el loco en el barrio. Era un bohemio, ¿no? Él hacía música y juntaba montones de músicos en su casa, amigos de todas las edades, ¿no? Había gente de mi edad, gente... Y siempre había gente interesante, ¿no? Algún escritor, algún músico. Y una vez yo conocí a un que se decía chamán, ¿no? Y que me dejó como me dejó una marca importante, ¿no? Las charlas con él, la manera en que él veía la vida, la que veía el cosmos. Yo creo que a partir de ahí, bueno, primero que me empecé a ser muy respetuoso de la ecología, ¿no? Como empecé a mirar muchísimo la cuestión de la ecología, la cuestión del medio ambiente, pero también empezar a ver al ser humano como integrado a la naturaleza, como naturaleza también, no como algo que está en la naturaleza, sino que también es naturaleza. Y yo recuerdo esa época como una época muy mágica, ¿no? Porque yo era bien chico, ¿no? 17 años, ya leía igual filosofía de Oriente, hacía alguna meditación y cosas así, pero así con más curiosidad, ¿no? Pero estos encuentros son como una época que para mí me presentaron a Hermann Hesse, ¿no? Digamos, aprendí a leerlo en esa época, a Carlos Castaneda también, ¿no? Otro, digamos, no se sabe si chamán o antropólogo, pero ahí estamos. Un buscador Y por ahí. un buscador, claro, sí. Y yo me siento muy identificado con esa búsqueda de él también, ¿no? Obviamente en otro contexto y con otras herramientas, quizás. Y creo que esa época definiría como algo muy transformador. La siguiente fue mi entrada a la Gestalt, ¿no? La siguiente época de, como diría, hito de gran transformación, porque yo con mi facilidad para la tecnología estaba estudiando ingeniería y estaba trabajando en una empresa de computación. Con 19 años tenía ya un cargo muy bueno, estaba muy bien pago para mi edad y con un futuro brillante. Y empecé a hacer terapia gestáltica con una de las fundadoras de AGBA, que ya falleció, Julia Swillinger, una gran maestra, ¿no? Creo en todo sentido, ¿no? Una persona para mí sabia, o sea, alguien puede tener mucha formación académica, ¿no? Pero cuando también tiene un desarrollo humano importante, bueno, para mí Julia era algo así, ¿no? Un poco maga también, bruja, un poco, una gran terapeuta. Y cuando entré en contacto con ella, directamente fui y le dije, yo quiero hacer terapia con vos porque le digo, yo estoy haciendo psicoanálisis y siento que hay lugares donde hay algo que falla. Bueno, me preguntó, me hizo un par de preguntas y empecé rápidamente en terapia con ella. Y me acuerdo de un trabajo que ella era muy experta en el trabajo con sueños. De hecho, había desarrollado un método propio, que en toda la Asociación Gestáltica de Buenos Aires es muy valorado y conocido el trabajo de ella en sueños. Y, y estaba trabajando una escena de un sueño y ella me dice, a ver, ¿esto que estás diciendo tiene que ver con un ingeniero o tiene que ver con un psicólogo? Y yo sentí como un escalofrío que me recorrió entero y dije, a mí siempre me encantó esto, nunca me animé porque de chico me vieron tecnológico y me dijeron, bueno, lo tuyo es la tecnología, nunca me detuve a pensar en otra posibilidad.
Y ese fue el switch, ¿no? Al año siguiente dejé ingeniería y me puse a estudiar psicología. Y bueno, y me gradué, hice la formación en Gestalt en la Asociación Gestáltica, ¿no? Eh, ella me indicó además, no, no, vos tenés que estudiar en la asociación y tal. Y cuando yo iba estudiando, digamos, seguí un tiempo más terapia con ella hasta que se fue de Buenos Aires, se fue a vivir al sur, a Bariloche. Pero antes de eso ella me dijo, hay una cosa que yo quiero que tengas mucho cuidado, me dice, en la universidad te van a enseñar toda la visión como más sistematizada, más científica, etcétera, pero no pierdas tu brujería. Y yo todavía no sabía de qué me estaba hablando, ¿no? Pero yo supongo que tenía por esto mi fascinación con el chamanismo y todo esto, pero me dice, no pierdas tu brujería, no dejes que te quiten, me dijo, no, no es que no pierdas, no dejes que te quiten tu brujería. Y la verdad que hasta después de 10 años o más, como 15 años después, entendí de qué me estaba hablando, ¿no? Sí, no entendías, pero tomaste nota, ¿no? Mi cuerpo tomó notas, como que sentí Ujú. un escalofrío y algo me dijo, esto es fuerte, esto que te está pasando es fuerte, esto, como mi cuerpo procesó algo como verdadero sin que mi mente pudiera explicar por qué, ¿no? Y lo recuerdo, ¿no? Fue como un rayo, ¿no? Eh, Creo que estos son dos eventos. Después, bueno, la primera vez que una de mis maestras más admiradas, Marta Slemenson, me invitó a formar parte de un seminario de ella que ella estaba dando sobre parejas, porque yo venía trabajando en una ONG de diversidad sexual, y entonces me dijo para hablar de parejas homoafectivas, me invitó. Y yo no podía creer estar dando clase junto con Marta Slemenson, que era maestra de mis maestros, ¿no? En algunos casos. Y ese también fue como algo muy transformador. Ella me acompañó mucho. Fueron tres gestaltistas que me acompañaron muchísimo. Julia Zwillinger, por supuesto, que fue mi terapeuta también al principio. Marta Slemenson también y Mónica Nigro, que fue un poquito mi maestra, ¿no? Mi mentora. Diría como que me puso las manitos en el piano, ¿no? Me enseñó a ser terapeuta. Cuando yo empecé, además, me derivaban los pacientes más complicados, o sea, me obligaron a estudiar de una forma que agradezco mucho hoy día, ¿no? Pero, y ahí me apuntalaba mucho Mónica Negro, ¿no? Yo Y con supervisaba con ella he ella. tenido el gusto de conocerla. Ah, sí, sí, Entonces, sí, un va. ser maravilloso. Pues si me permites ahí, regresamos un poco después a la parte más gestáltica, pero quiero saber sobre otros como encuadres o otros aspectos de ti también. Y uno de ellos sería cómo te entiendes y cómo te experimentas en cuestión de tu género o en tu masculinidad o cómo te identifiques. Bien, bien, este es un tema, digamos, que yo forzadamente lo trabajé muchísimo. Forzadamente porque yo soy gay y el hecho de ser gay nos obliga a plantearnos sobre nuestra identidad de género. O sea, soy gay, quiere decir que soy hombre, quiere decir que no soy hombre. Un verdadero hombre puede ser gay. Eh, la verdad es que, bueno, yo desde muy temprano tuve muy clara cuál era mi orientación sexual y también mi identidad de género. Yo no tenía dudas sobre ser varón o ser mujer. Estaba en paz con mi cuerpo, estaba contento con mi cuerpo, pero la cuestión de la sexualidad era difícil porque eran tiempos bastante difíciles de mucha homofobia, de mucho rechazo. Entonces, en relación a estas cuestiones, yo tuve que enfrentarme con introyectos homofóbicos de la cultura que están presentes, que de alguna manera incentivan a no ser quien uno es. O sea, porque, a ver, separarme, yo no soy responsable de lo que siento, ¿verdad? Entonces, disociarme de lo que siento y actuar de una manera que no es como siento, es incentivarnos a no ser. Es lo que por ahí lleva a muchas personas LGTB a la tentativa de suicidio y demás. Así que fue un proceso bien difícil en el cual yo me observé muchísimo,
Investigué mucho, hablé con gente, conocí gente que tenía ya una vida edificada, una profesión, que tenían respeto por sí mismos, que habían conseguido devolverle la dignidad a su forma de sentir y de amar. Y bueno, no fue un recorrido fácil, ¿no? No fue un recorrido fácil porque además me agarró el final de la dictadura y fui preso por ser gay. Estuve detenido por esto, ¿no? Porque nos detenían en la calle, nos separaban y nos preguntaban si nos conocíamos y si no nos conocíamos profundamente de toda la vida, nos dejaban presos. Pero bueno, sacando esa experiencia que de alguna manera también colaboró a ratificar, digamos, mi identidad, ¿no? No porque no por miedo iba a dejar de ser quien era, al mismo tiempo me permitió empezar a entender un poco más cuánta, eh, cuán mal entendida está la masculinidad, por ejemplo, cuántas veces se confunde machismo con masculinidad, cuántas veces una pobre masculinidad deriva en el macho agresivo pensando que eso es ser masculino o ser hombre. Y esto me, digamos, me llevó evidentemente a montarme en todos los trabajos del feminismo, porque si bien los hombres nos empezamos a plantear hace 40 años más o menos sobre la nueva masculinidad, las mujeres hace 60 y tantos, más, quizás 70, se empezaron a plantear la cuestión de la feminidad, ¿no? De qué es ser mujer verdaderamente y no por contraste por el hombre que tengan al lado, ¿verdad? Así que con todo esto, yo entré a trabajar en una ONG de defensa de los derechos de las minorías y teníamos un equipo donde estudiábamos a Butler, a filósofas del género, filósofos, Didier Eribon, Butler, digamos, personas muy significativas que hicieron punta en todas las formulaciones actuales de género. Así que bueno, tengo una visión del género desde ese lugar profunda. En Agua siempre, en mis lugares de pertenencia, siempre me di a conocer como quien soy, por una cuestión también de no exponerme a chantajes ni a manipulaciones, ¿no? Como yo creo que cuando uno vive dentro del armario es muy vulnerable y cuando uno está fuera del armario ya sabe con quién puede contar y con quién no. Y está bien, ¿no? Porque tampoco todo el mundo puede contar conmigo, así que no espero que todo el mundo me apoye en todo lo que haga. Eh, by the way, eh, hay algo que yo entro con Julia porque ahí conozco al que actualmente es mi esposo, hace 32 años que estamos juntos, y él hacía terapia con Julia, y yo lo vi, lo conocí en un boliche, aquí en Mar del Plata, casualmente, y digo, ¿con quién haces terapia vos? Y él me había dicho que hacía terapia, pero yo me di cuenta por cómo hablaba. Y me dice, con El una impacto, gestaltista. ¿no? Claro, y yo digo, con una gestaltista, me dice, le digo, quiero hacer terapia con ella. Así fue, así llegué. Así que, bueno, ya que entré en este tema, entro en el contexto. Bien, ahora, volviendo a la cuestión del género. Claro, me volví un estudioso primero porque todo era patologizado, ¿no? Como cuando uno se descubre en este sentir, lo primero que aparecen son los estigmas: abominación, pecado, enfermedad, perversión, etcétera. Entonces, hay que trabajar en la deconstrucción de ese introyecto homofóbico porque además nos agrede a quienes sentimos así. Y nos hace difícil amar de una manera pacífica, tranquila, sin actuar el introyecto, agrediendo a nuestra pareja, separándonos. En fin, si yo no estoy en paz conmigo, difícilmente puedo estar con el otro. Así que bueno, deconstruí el concepto de masculinidad y trabajé todo lo que es la salida del armario, que es un resignificar un montón de cuestiones en relación al amor, al contacto, eh, a lo que es verdaderamente valioso, que sería, digamos, la capacidad de amar. Y a partir de ahí empecé a ver, digamos, cómo estaba fuertemente atravesada por el patriarcado, por el binarismo de género, por la heteronormatividad y sobre todo por el machismo. No he tenido tantos problemas dentro de mi familia en relación a eso, porque yo cuando me di a conocer ya vivía solo, ya estaba en pareja y tampoco fue un problema. Mi madre me dijo, bueno,
Yo me había dado cuenta, pero bueno, si bien no sos el hijo que yo hubiera soñado, sos mi hijo y te amo y me quiero que estés feliz y qué sé yo. Y le digo, bueno, le digo, mami, tampoco sos la mamá que yo hubiera soñado, pero también te amo y también quiero que estemos bien los dos. Y la verdad que en ese transcurrir yo era peleador, como te digo, no iba a entregar así Sí, ahí sí no fácilmente. te dejaste, ¿no? No, ahí no entregué mis puntitos Ujú. fácilmente. Pero bueno, fue una relación maravillosa porque estaba todo despejado, sabía quién soy, sabía quién conoció a mi pareja de aquel entonces y después a mi actual pareja. Y bueno, y los adoptó como hijos prácticamente. Entonces, la verdad que fue muy bueno en ese sentido. No dejé nunca de ser sensible a esto, entonces milité dentro de lo que es la diversidad sexual y la de género desde esta ONG en la defensa de derechos, en fin, de distintas maneras. Y me ocupé también de traducir los materiales que nosotros estudiábamos para dar formación para colegas terapeutas sobre cómo trabajar con población diversa, ¿no? Porque a veces bien intencionados terminamos haciendo desastres, ¿no? Como, No, sí, sin hacer esa deconstrucción primero, pues claro, venimos a exactamente. dar más de lo mismo. Claro, y por otro lado, que tampoco se enseña en la universidad, por lo menos en Argentina, no tenemos nada sobre diversidad de género, diversidad sexual. Bueno, ahora quizás hay un poco, porque hay leyes, porque hoy el casamiento aquí es legal, pero bueno, en aquella época no, así que daba formación en agua para terapeutas. eh, y en agua siempre hubo un maravilloso, una maravillosa acogida, ¿no? En relación a esto, ¿no? Como que yo a pesar de que era mucho más joven que muchos de mis maestros, en esto sí estaba como más formado y muchas veces me consultaban, me pedían que dé charlas, etcétera. Así que siempre sentí que tuve una buena recepción. Pero volviendo al tema del género, somos seres sexuados y el sexo tiene su consecuencia cultural, que es el género, y esto es inevitable. Pero hay una ceguera todavía. Yo siempre digo, cuando te alejas de las grandes ciudades, ¿no? 50 kilómetros son 50 años para atrás. Entonces, en las grandes ciudades uno tiene acceso a cabezas más abiertas, ¿no? A intercambios más despejados. Argentina, felizmente, es uno de los países más avanzados en ese sentido. Somos bastante menos machistas que nuestras contrapartes que nos rodean, muchísimo menos. De hecho, los varones nos saludamos con un beso, heteros, gay, todos, de la edad que sea. Y mis amigos mexicanos gay me dan la mano, por ejemplo, no. Que no se va a Y notar. que no se vaya a notar, ¿no? Porque hay toda una sanción social, evidentemente, ¿no? Entonces, que pesa no solamente, digamos, en estas diferencias en las categorías de género, sino también sobre la diversidad sexual. Y dentro de todo, yo soy varón y soy un poco discreto, con lo cual tengo mucha indulgencia en torno a mí, pero los varones menos discretos y las mujeres lesbianas han sido mucho más brutalmente discriminadas, ¿no? Por eso quizás estaban mucho más escondidas. Recién ahora se está viendo mucha más libertad para la expresión. Creo que es un camino que empezamos y que es largo y que todavía necesita de mucho trabajo, ¿no? De mucha No, caminata. y es un tema obviamente de contexto, ¿no? De relación con el ambiente, con el contexto social, político y todo. No es un solamente quién soy yo, es quién soy yo y en cuál contexto. Claro, Entonces, claro. va. Sí, sí, aquí se ve Tengo claro. también la duda de tu experiencia de tu edad. ¿Cómo lo estás viviendo ahorita? O sea, en ser a quien has llegado a ser y cómo estás experimentando como el proceso. No sé si de maduración o de crecimiento o de envejecimiento, como lo vivas. Bueno, no es fácil. No es fácil. Por un lado, yo pertenezco a una comunidad que es la comunidad gay, que es muy crítica en relación al envejecimiento, donde no está permitido envejecer.
Y muchos de mis amigos ya están, digamos, En un sentido estético, dices, ¿o sí, cómo? sí, 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 sí. Y muchos de mis amigos ya están retocando sus rostros y qué sé yo, ¿no? Cosa que yo me resisto. Pero por un lado, bueno, está esto que quizás es un aspecto un poco más frívolo, ¿no? Por otro lado, yo siento que en este tiempo está empezando a fallar mi memoria de fijación, o sea, no tengo la capacidad, pues yo tengo una capacidad de fijación de leer rápidamente algo y me quedaban como, pero, y no lo tengo, ¿no? Y al principio me sentí un poco como en duelo, ¿no? Qué pena, estoy decayendo, pero después empecé a ver que esa cosa del detalle que tenía antes ahora está siendo reemplazada por una visión de crear asociaciones y visiones globales que me está abriendo horizontes en mi trabajo que a mí mismo me parecen sorprendentes. O sea, escribo un texto y a un año lo leo y me llama la atención cómo me di cuenta de eso, ¿no? Como, y esto tiene que ver con esto, con que no estoy tanto en el detalle, sino en juntar cosas que por ahí aprendí hace muchísimo tiempo, que vienen de otros lugares, de otras disciplinas, y en generar síntesis. Y en esto estoy encantado con este chiche nuevo, digamos, este juguetito nuevo que tengo, porque lo Sí, voy ya probando. destapaste el siguiente nivel. Claro, es como que lo voy probando en distintos ámbitos y digo, bueno, ¿y habrá entonces también una psicopatología de campo? O sea, sacar el síntoma de la persona y ponerlo en el campo y ver este síntoma como un movimiento hacia la cura del campo, de la familia, del grupo. Y empecé primero, pobre, mi madre que tiene demencia senil fue la primera, claro, porque es como, viste, los que agarran los hijos para tomarle los test de la universidad, bueno, más o menos así. Y me di cuenta que mi madre con su demencia senil por momentos viaja a otro tiempo, y cuando viaja a otro tiempo abre secretos que nunca hubiera abierto si hubiera estado totalmente con su cerebro y su lóbulo frontal bien ordenadito todo y bien Sí, con los armadito filtros con los acordados. filtros sociales y demás. Entonces, está develando historias que para mí tienen una importancia grande porque explican cosas que hemos sentido mi hermana y yo y que nos ayudan mucho. Entonces digo, bueno, quizás esta es la forma en que el sistema libera estos contenidos por fuerza. Digamos, esto que es una patología en realidad puede ser un movimiento sanador para el todo, ¿no? Y en el individuo se presenta como una patología. Entonces estoy, bueno, fascinado con este chiche nuevo de estar mirando los campos en interacción y demás, ¿no? Como ya fenómenos un poco más, quizá, más sutiles también, ¿no? Ok. Eh, Fuera de eso, a nivel profesional, es cuando mejor pago estoy, es cuanto más reconocido me siento, es cuanto más seguro me siento de mi conocimiento. Entonces, para mí, en este sentido, estoy como en un punto muy pleno. Sí, sí, Y, es esa diferencia como del campo de la actuación o que depende de la estética, ¿no? De la juventud. Estás en un campo que valora la sabiduría y exacto, todo eso, exacto, lo adquirido con el tiempo. exacto. Y en este sentido sí estoy en idilio con mi edad, ¿no? Como en pleno idilio. No te escucho. No, no. Otra pregunta sería, ¿cómo experimentas? Y creo que lo has tocado en muchos niveles, pero te lo pregunto en concreto. ¿Cómo experimentas el poder y el privilegio en tu vida? Apa. Bueno, en principio, el poder es, el poder es como un daño colateral de las grandes estructuras, ¿no? Porque digo daño colateral porque generalmente la mayoría hoy de los lugares donde hay grandes acumulaciones de poder no se usa bien. Se usa para fines personales o para fines egoístas, y el ser humano se ha transformado en un medio más que en un fin. Entonces el poder es como casi como una consecuencia de esto, de formar parte de tramas sociales, organizacionales, institucionales, y emerge de la trama
Y a mí realmente me, me asusta. Me asusta que me caiga una dosis de poder demasiado alta, por eso nunca me he puesto como posibilidad como ser presidente de la Asociación Gestáltica o postularme en cargos altos en lo que sea, porque soy leonino y tengo mi ego, entonces muy trabajado, pero igual está ahí. O sea, Y se te no quiero, podría subir. tengo miedo, ¿no? No me tengo toda la confianza, digamos. No sé si subirme y quedarme ahí, pero sí distraerme de otras cosas. Pero hay otro poder que sí, hay otro poder sí, sí valoro, que es el poder algo, el poder enseñar, el poder hacer, el poder compartir. Eh, Cuando este no es poder en sí, emergente como energía de una estructura y el otro hace lo que quiere, sino el poder hacer algo ahí, yo creo que sí creo que soy un privilegiado porque casi siempre puedo hacer las cosas que me gustan. Mi poder consiste en, quiero trabajar, bueno, yo trabajo muchísimo en Brasil y quiero supervisar a alguien que trabaja con poblaciones marginales y tengo el poder para hacerlo porque tengo un sustento económico que me permite hacerlo gratuitamente o por aranceles mínimos. Y este poder es el que para mí es esperanzador, el poder de la parte consciente de sí misma y no del poder de la parte que quiere estar en supremacía en relación a las otras partes. Que creo que es lo que nos viene intoxicando, ¿no? Como cultura, como sociedad, lo que está produciendo tantas fragmentaciones en la trama colectiva. Creo que el poder es un poco, está muy vinculado al miedo y el miedo Sí, ese es el aparece. poder sobre. O sea, Claro, ahora si yo quiero tener poder sobre otro es porque en algún punto tengo miedo, digamos, o no ser lo suficiente reconocido, no ser lo suficientemente fuerte y que el otro me pueda vencer en alguna forma o destruir o amenazar. Entonces, yo creo que el tema es como un círculo vicioso, ¿no? Si yo estoy en conexión con el todo, no tengo miedo, no necesito poder porque el poder está en el todo, está en la trama colectiva. Entonces, como sociedad, es como el hormiguero, digamos, tenemos todo el poder. Una hormiga separada de su hormiguero y perdida, se la come un pajarito rápidamente, ¿no? Pero un pajarito no se va a ir a meter en el hormiguero porque lo destruyen, es así. Y creo que, bueno, el tema, digamos, que es nuestro desafío en este momento, me parece, como humanidad, es esto de poder romper estas hegemonías. Creo que hay muchísimos movimientos que apuntan a eso, al pasaje del individualismo hacia el pensamiento colectivo, pero movimientos de lo más variados, por ejemplo, las criptomonedas, que están rompiendo las hegemonías de ciertas instituciones sobre el valor del dinero, y están devolviéndole, digamos, el poder a cada individuo sobre lo que tiene y lo que trabaja, sobre el tiempo que dedicó a eso. Entonces, creo que hay muchos movimientos muy esperanzadores en ese sentido, ¿no? De conciencia de lo colectivo, la ecología, por ejemplo. Y están apareciendo muchos los conocimientos de los pueblos originarios en relación a la naturaleza, que es lo que nos puede salvar de los cataclismos a los que nos estamos acercando cada vez más, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que el poder, tenemos que hacer un switch, ¿no? Y salir del poder del individualismo, que es un poder que generalmente responde al miedo, ¿no? Porque en última instancia, quien acumula, por ejemplo, una gran cantidad obscena de dinero, en algún lugar hay una carencia tan grande, una marca de alguna carencia tan grande, que nada le alcanza para sentirse seguro, que necesita más. Entonces, seguro en el sentido de que va a tener para comer o para curarse, o que va a tener para cuidarse, ¿no? Entonces, yo veo que están estas polaridades, ¿no? Como de, de, de todo y parte, ¿no? Y que nuestro desafío está en conectar con esto de que somos una totalidad. Cuando dañamos a otro, nos estamos dañando a sí mismos porque somos la misma totalidad, ¿no? entonces tú te ubicas ahí como en esa parte del colectivo.
tanto en el recibir impacto como en el movilizar poder. Sí, yo creo que en realidad cuando nosotros desplazamos el foco de conciencia de lo personal o del individuo hacia lo colectivo, el poder deja de ser una amenaza, deja de ser destructivo, deja de ser peligroso y pasa a ser simplemente lo que circula en toda la red. Como potencia, ¿no? Como potencia. Y emerge a través de algún individuo para realizar determinada función, pero no se queda atrapado en ese individuo, circula por la red. Y después emerge en otro, después en otro. Pues fíjate, por ejemplo, ahora los youtubers o los influencers tienen algo para decir y centralizan una cantidad de energía, emergen de un fondo, se hacen figura, son escuchados y después desaparecen y eso va hacia otro lado y hay otro mensaje y hay... Entonces no queda cristalizado en un lugar hegemónico, ¿no? Como los medios de comunicación que decidían lo que sucedía y cómo reaccionábamos a la pandemia o a lo que sea, ¿no? En fin, bueno, son cosas que a veces se me da por... Pero No, veo que te interesa, que me, los me te metes, fascina, ¿no? me Ujú. fascina y también en el sentido del daño potencial que tiene cuando este poder no circula libremente y equitativamente, ¿no? Y cuando es poder por el poder y no poder hacer algo, poder Ujú. transformar algo, ¿no? Ujú. Pues voy a retomar un poco ese hilo gestáltico Vos que me hablaste de los estabas. privilegios también. Sí, Yo dije que soy un privilegiado porque puedo elegir dónde coloco el poder que me es dado, pero también hay privilegios que ahí tendríamos que volver al tema del patriarcado y del machismo, donde tenemos también mucho que andar. Y a mí me parece que toda la cuestión del privilegio también responde al miedo. Quiero decir, creo que el macho le tiene miedo a la mujer, ¿no? Le tiene miedo porque la mujer tiene recursos de sentir, ¿no? De sentir su ambiente, de conectarse con otros, de percibir realidades mucho más holísticamente, mucho más globalmente, y que el que está más focalizado en la acumulación del poder y en el individualismo, se puede sentir amenazado, porque históricamente, digamos, fuera de la cultura, en lo humano, los machos tienen que poder hasta que todas las hembras se alían, ¿no? En las bandas de monos, digamos, cuando se meten con las crías, se pueden juntar las hembras y el mono se tiene que quedar calmo porque... Y en algunas ocasiones puede pasar con los leones. Con los leones es más difícil porque triplican y cuadriplican en tamaño, así que siguen siendo medios machotes, así como algunos hombres, ¿no? Pero creo que hay también algo en esto, hay algo del miedo, ¿no? Detrás. Este, por algo se ha subyugado así a la mujer durante tantos siglos, ¿no? Por algo se le ha quitado acceso a lugares muy importantes, tanto espirituales como lugares empresariales, etcétera, ¿no? En fin, creo que en algún punto el saber que nosotros como varones hemos salido de la panza de una mujer es fuerte. Yo creo que es fuerte, que hay algo como ahí incomprensible para nosotros, ¿no? poner las Pero cosas bueno, en otra perspectiva, ¿no? En cuestión claro. también del poder. Entonces, claro, entonces ahí nos dotamos de privilegios, armamos una cultura que privilegia a determinadas cuestiones, digamos, del macho por miedo, ¿no? Y quizás, no sé, no son temas que esté estudiando ahora, pero creo que también estas cuestiones de los privilegios, por ejemplo, en cuanto a las clases sociales y demás, siempre esconden alguna inferioridad, siempre esconden algún miedo a la exclusión, ¿no? Y los seres humanos excluidos no podemos sobrevivir porque somos gregarios. Entonces, esto de armar élites y armar grupos de lealtades también tiene que ver con el miedo a la exclusión. Hasta que veamos que somos una gran tribu, ¿no? Y que la diversidad que tenemos de raza, de credo y demás, es lo que nos hace
digamos, una especie resistente. Todo ecosistema tiene que ser diverso y los humanos tenemos que ser diversos. Estandarizarnos es un atentado contra la ecología y contra la naturaleza, ¿no? Pero bueno, necesitamos caminar también con eso. Privilegios todavía hay y sigue habiendo, y creo que están basados en el miedo muchos de ellos, la gran mayoría. Va. Pues yo te estoy escuchando como que con mucha preparación, muchas herramientas, mucha formación y conciencia sobre todo en lo social, ¿no? Y tengo la duda de cómo se intermezcla todo esto con tu interés o tu actividad en la Gestalt. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál Bien, sería como la esencia o lo característico de lo que tú haces como gestaltista o con la Gestalt? hoy. Bien, hoy yo me dedico mucho más a la formación de otros colegas que al trabajo clínico. O sea, digamos que un 40% de mis horas o un 50% es clínica y el resto es entrenamiento, supervisión, etcétera. Investigación, publicación también. Eh, Esto no fue siempre así, obviamente. Yo he sido terapeuta, terapeuta de grupos. Trabajé muchísimo con grupos porque creo que es como un banco de pruebas de la vida, ¿no? Como en pequeña escala el mundo de cada uno se puede reproducir en el grupo y correr un ensayo ahí de cómo resultaría decirle de esta forma a mi madre o de aquella otra y demás. Me parece que es un gran instrumento. Y por otro lado, como decía Pichon Rivière, nos enfermamos en vínculos y nos podemos sanar en vínculos y el grupo es un lugar ideal para esto, ¿no? Y entonces muchísimo tiempo, pero siempre desde el inicio de mi carrera como psicólogo, incluso antes de graduarme, yo ya era docente. La docencia siempre me encantó, siempre me pareció maravilloso esto de aprender y compartir lo aprendido. Creo que el conocimiento es como el alimento, si uno se lo guarda se pone rancio y no sirve. Tiene que ponerlo a circular y compartirlo, ¿no? Y lo que yo, digamos, fui transcurriendo es, digamos, yo toleraba la clínica porque tenía también la actividad docente, vamos a decir. Cuando era más joven, que la clínica nos pesa porque ponemos mucho el cuerpo, yo tenía la actividad docente que era lo creativo, lo lúdico, y era como un aire. Y a partir de ahí siempre mitad de horas en la docencia y mitad de horas en la clínica. A veces un poquito más de un lado o del otro, pero siempre iba incorporando esto. Y en mi tiempo presente estoy muy comprometido con transmitir estos insights que estoy teniendo. Yo hice otras formaciones, varias formaciones, es decir, incursioné en otras disciplinas relacionadas con la psicología y otras no. Pero lo último que incursioné fue hace 20 y pico de años en las constelaciones familiares. Como gestaltista primero me peleé bastante, a decir verdad, con toda esa parte de repetir esto, bajar la cabeza, darle una reverencia. Bueno, después pude atravesar ese obstáculo inicial de la forma y empecé a ver que, por ejemplo, en una escena, esto lo recuerdo bien porque yo en la ONG que yo trabajaba, trabajé durante la epidemia del VIH y trabajábamos mucho con duelos a repetición. Llegaba alguien con 4 o 5 personas que murieron en el lapso de 6 meses. Y era imposible procesar todos esos duelos, ¿no? Es como cambiar un neumático mientras el coche está andando, ¿no? Era imposible procesar eso, seguir en la vida funcionando. Y, y me acuerdo que cuando vi la primera escena donde los tatarabuelos muertos hablaban y los bisabuelos muertos también y el hermano muerto también, y digo, están todos los muertos en la misma escena, pertenecen a distintos tiempos y sin embargo están teniendo un intercambio reparador, profundamente reparador, una escena de mucha reparación. Y esto, bueno, como que me permitió como incorporar esta cuestión de un campo ampliado en el tiempo, el campo transgeneracional. Y la Gestalt, si bien, digamos, me enseñó
a que el ser humano no es este conflicto intrapsíquico solamente y qué sé yo, sino que están las circunstancias y todo lo que le rodea y el momento presente. Esta mirada lo que me dijo es que eso, que es el campo presente, es un campo en evolución y que no empezó con el ser humano que está en consulta. La familia ya estaba en una circunstancia, yo nazco en mi familia, impacto a mi familia de una manera, le creo. Un evento puede ser de alegría o puede ser de susto porque no saben cómo van a hacerse cargo de ese bebé, porque los recursos son pocos o por lo que sea. Pero impacta de alguna manera ese sistema y ese sistema, esa totalidad está en evolución. Entonces, esto a mí me cambió la lógica porque muchos de los temas, digamos que como clínico aparecían, no tenían una explicación en la vida de la persona. Por ejemplo, fobias. Si yo nunca quedé atrapado en un ascensor, ¿cómo es esta fobia tan ilógica a los lugares encerrados? Ahora resulta que los bisabuelos emigraron en una bodega de un barco y quedó una marca transgeneracional que ya está probado que es genética también, ¿no? Como un trauma transgeneracional que se hereda. Bueno, esto a mí me permite ampliar el campo en el tiempo y, bueno, me abre muchísimo, me sorprende y ahí empiezo como a articular la Gestalt con esta mirada transgeneracional. Sin irme totalmente dentro de como la mecánica de las constelaciones familiares, que creo que es una herramienta que se puede usar desde diferentes contextos. Hay en religiosos que la usan, hay, digamos, otros enfoques que la usan. Pero desde, como yo ya era gestalterapeuta y ya estaba formado en psicología, yo la puse al servicio del proceso psicológico. Y mi visión, en realidad, tiene que ver con esto hoy, con el trabajo transgeneracional, con el pensamiento colectivo, con el pasaje del paradigma individualista al paradigma colectivo, al paradigma, digamos, ¿no? De la totalidad, de la red. Y siendo un poco indulgente conmigo misma, que es una curiosidad, un área de interés mía, tu interés en la docencia, ¿cómo describirías tu pedagogía gestáltica? ¿Cómo, según tú, se enseña la gestalt? Bien, en principio yo no sería tan hipócrita de enseñar algo que no experimenté primero conmigo. O sea, yo aprendí la Gestalt padeciéndola, vamos a decir, y también disfrutándola, ¿no? Nuestro entrenamiento en la asociación gestáltica es profundamente experiencial, profundamente basado en la experiencia, en el experimento. Y después vamos amarrando la teoría al experimento, pero la vivencia, la experiencia. Y yo cuando enseño, primero, digamos, incursiono en ese terreno, primero lo experimento, digamos, veo hasta dónde puedo llegar y creo que desde ese lugar es el lugar más rico para la transmisión de la Gestalt, ¿no? Desde un lugar también de no leyes universales, porque yo lo que comunico es lo que yo viví y lo que yo aprendí y cómo lo veo, cómo lo experimento. Pero de pronto, bueno, un alumno me hace una pregunta que no conozco y armamos un experimento y vamos viendo en ese momento también. Es decir, yo creo que Peirce nos dio un regalo muy grande cuando dijo que la Gestalt es un enfoque vivo y en permanente evolución. Y esto quiere decir que todo intento de cosificación, de cristalización y de darlo por acabado, o de dejar fuera algo que sea compatible, armonizable con la Gestalt, es realmente empobrecedor. Y en este sentido incentivo a que cada alumno, digamos, combine la Gestalt con su visión personal, con su experiencia, con, qué sé yo, hay gente que trabaja con, además de Gestalt, de ser psicólogos, por ejemplo, tenía un alumno que también era masajista y empezó a juntar la conexión en el masaje con todos los, digamos, todos los trabajos gestálticos que hicimos. Y esto a mí me parece maravilloso, ¿no? Creo que Entonces, es como una visión de coaprendizaje y co-creación. exactamente, Ujú, permanente, ¿sí? ujú. O Sí, sea, porque es una no, tragedia cuando la gestal misma se vuelve una gestal fija, se muere.
Bueno, Se mata a sí mismo. claro, desde la Gestalt, una Gestalt fija es lo contrario a la salud, ¿verdad? Una Gestalt fija puede ser originada en un trauma, ¿no? Donde la figura se congeló y se pierde la fluidez figura-fondo, pero también puede ser, digamos, en un punto originado al punto donde algunas personas llegan y creen que ya descubrieron la verdad. Entonces sería más una cuestión egoica, ¿no? Y el dejar de interpelarse a sí mismo sobre esas verdades es contrario, digamos, al aprendizaje. Toda certeza inhibe la capacidad de aprender. Entonces, desde ahí yo creo que esto no es enseñar, esto es adoctrinar y no es Gestalt, no sé qué será. Puede ser otras cosas. Ujú. Pues gracias por No sé esa. si te contesté. Sí, 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 sí. Ok. Tenía, tenía la idea de que más o menos por ahí iba tu abordaje, pero quería escucharlo de ti. Sí, a Y mí hay algo, también, ujú, a mí hay perdón. algo que me pone contento en relación a mí cuando me enseña algo un alumno y yo se lo puedo reconocer, ¿no? Dentro de la clase y públicamente. Es algo que me pone muy feliz porque siento que todavía no dejé de aprender, ¿no? Que todavía tengo esperanza, ¿no? Y esto es un regalo, ¿no? El orgullo es muy raro. Yo no soy padre biológico, ¿no? Entonces, yo me imagino que los padres deben sentir algo así cuando ven a sus hijos que saben algo que ellos no saben, ¿no? De decir, bueno, un discípulo o un alumno me superó en esto y qué maravilla que me puede enseñar algo, ¿no? Y qué lindo para mí y para él, ¿no? Así que bueno, desde ese lugar defiendo. No, no, sí. Yo creo que es desde una generosidad, ¿no? No desde una postura de ego, como dices. Ah. ¿Y cómo dirías, ahora sí, regresándolo a tu persona, cómo dirías que la Gestalt te ha impactado a ti? Wow, no sé decir en qué no me ha impactado, Ujú, porque a mi compañero de vida lo conocí a través de la Gestalt, digamos, pero cómo me ha impactado. Bien, en principio creo que me ayudó. Yo siempre tuve miedo a esto como del poder, ¿no? Del lugar del poder. En principio, esto de que sea un encuentro existencial, el encuentro terapeuta-paciente, que sea un encuentro persona a persona, donde los avatares del destino deciden que uno esté en un sillón y el otro en el otro, pero podría ser al revés, que ninguno es más que el otro, que ninguno tiene el conocimiento. Quitarle este poder hegemónico que el paradigma biomédico da al profesional para colocar en simplemente una persona que acompaña al otro a descubrir, ¿no? Los significados, los caminos, como, bueno, esto lo tomo de Julia y los sueños, donde ella dice el conocimiento, bueno, lo dice Peirce, no está en el que interpreta, sino en el soñante. Cuando el paciente dice, ¿qué quiere decir esto? Sos vos el único que lo sabe, porque si quiere decir algo para vos, y lo que quiere decir para mí será otra cosa. Y trabajo los sueños, lo trabajo yo y lo trabaja él, y son significados distintos, el mismo sueño, trabajado por ambos. Entonces, para mí, digamos, la Gestalt me dio esta descentralización que desde algún lugar es esta como obligación que a veces nos ponen en la universidad de tener una respuesta y una explicación para lo que está sucediendo en otro. Qué absurdo, digo, qué bueno que soy gestáltico, no tengo que decir qué es lo que está pasando en este grupo, confío en que... Así es un regalo poder no saber. Exacto, exacto. Un regalo que al mismo tiempo es una salvaguarda para el terapeuta, ¿no? Para no caer en estos lugares de poder. Hoy veo tanta gente que se dice terapeuta sin haber hecho nunca terapia, por ejemplo, ¿no? Y digo, esto es la ley del contraste. A ver, buscan a alguien que esté muy mal para por contraste sentirse bárbaro, sentirse muy bien, porque al lado tienen a alguien que está mucho más roto que ellos y entonces entran en esa relación con el fin de reafirmarse. Acá no, acá yo está mi herido permanentemente y el herido de que me consulta
Y si yo me pongo en curador, solo le doy el lugar de herido al otro. Ahora, si yo me integro mi herido en el contacto, se integra el curador del otro también. Entonces, lo que estaba en la sombra pasa a la luz. Y a mí me parece que la Gestalt, esto, digamos, ya vale cada centavo, digamos, vale este solo movimiento de sacar del poder a una persona, quitarle la obligación de tener todas las respuestas, de devolver, empoderar, ¿no?, al que consulta sobre el concepto de responsabilidad, de las elecciones. Lo veo como realmente, como lo decía Peirce, ¿no?, como una manera de vivir, de existir, no tanto como una terapia, ¿no? Y yo creo que la Gestalt es uno de los movimientos transformadores del mundo. Creo que llega bastante anticipada a su época. Me parece que fue como muy anticipatoria. Creo que por eso ha tenido mucha resistencia y se ha descalificado bastante algunas cuestiones en relación a la Gestalt, como que podía ser carente de teoría o de análisis o de sustentos teóricos y demás, que bueno, que evidentemente no es así, pero bueno, había mucho prejuicio en esto de incluir el cuerpo en la terapia, ¿no?, de incluir la emoción, el sentir y no racionalizar tanto. Y creo que esto es un regalo para una cultura disociada del sentir, una cultura enferma por la falta de empatía, enferma por la falta de contacto con el sentir. Y en el medio tiempo surgieron un montón, como todos los estudios de inteligencia emocional que vinieron descubriendo América, y la Gestalt hacía 30 años que estaba planteando: observa tu sentir, busca la coherencia entre lo que sentís y lo que haces, ¿no? Esto como para nosotros tan básico. Entonces creo que fue un enfoque adelantado para su época, que lo es, que lo sigue siendo. Creo que tiene todo lo necesario en cuanto a recursos para acompañar a la humanidad en el siguiente salto cualitativo que está delante nuestro, que es justamente el pasar del individuo, del pensamiento individualista, al pensamiento en red. Creo que nos estamos entrenando para eso a través de las redes sociales. Creo que es una forma de entrenamiento, aprender a filtrar una cantidad enorme de información, la mayoría inservible. Nos estamos entrenando para empezar en algún momento a sentir a los otros colectivamente, a crear, a recuperar esa trama de conexión con todas las criaturas, que tienen a lo mejor los pueblos originarios y nosotros hemos perdido. Pero bueno, para mí esto es como esperanzador en relación a la Gestalt. Es profundamente esperanzador. Así que no lo cambiaría por ningún otro enfoque hoy. Sí, obvio, tomo cosas de otras teorías que me parecen interesantes, siempre que sean compatibles, ¿no?, en lo existencial y en lo humanista, ¿verdad? ¿Y para dónde lo quieres llevar tú en lo personal? Si se puede hablar de un tú individual. ¿Para dónde quieres ir con esto? Bien. Yo, a mí me gustaría, digamos, compartir con mucha gente toda esta visión que a mí me dio la Gestalt, que pude complementar con otras miradas, pero que fundamentalmente está basada en la mirada de la Gestalt. Compartirla con tanta gente como sea posible, y no estoy hablando solo de terapeutas, estoy formando muchos terapeutas, y esto me da como una cierta paz en relación a cumplir mi parte, ¿no?, de los acuerdos que uno celebra en algún momento de su vida o antes de su vida, no lo sé, pero están ahí. Siento como que este es para mí un camino que tiene sentido, el compartir esto. Y mi objetivo es poder compartirlo con mucha gente. De hecho, escribí un libro porque mis alumnos me decían: yo te tengo que citar y no quiero plagiarte, o sea, no quiero poner como que, sino que... Así que escribí un libro que tampoco es un libro técnico, es una novela, pero bueno, es una historia donde concentré por ahí mis visiones y mis conclusiones, ¿no? Pero mi expectativa es, en lo personal, continuar en este camino, ¿no? Seguir compartiendo esto, seguir en esta dirección, poder
aportar a cosas que a mí me parecen importantes, como por ejemplo dejar de ver a los síntomas como deficiencias, a las enfermedades como problemas de las personas, dejar de lado los estigmas por los sufrimientos emocionales, ¿no? Que encima que las personas sufren emocionalmente son estigmatizadas por sufrir y medicadas. Eh, que soy muy ambicioso, si sigo, digamos, ¿no? Pero es muy ambicioso esto, porque a Se mí vale me pedir, parece, ¿no? sí, para pedir pedimos. A mí me parece realmente que vivimos en una cultura que estandarizó, que tomó modelos de la producción industrial y quiso convertirnos en individuos, uno es igual al otro, entonces seleccionó contenidos para las escuelas en cada grado, seleccionados por edad, intereses, cuando la diversidad humana es tanta que creo que no existen enfermedades, creo que existen configuraciones atípicas. Y creo que dentro de todo estos ecosistemas existen configuraciones más atípicas que otras, ¿verdad? Quizás no hacen falta tantos picaflores como insectos en la naturaleza. Entonces, el picaflor es una patología, digamos, porque es atípico estadísticamente. A esto me refiero, ver a cada persona como un ser único, no patologizarlo porque sale del estándar, intentar ver qué ambiente necesita para desplegar sus potencialidades. Por ejemplo, los Asperger tienen dificultades para la interacción social, pero tienen un nivel de percepción muchas veces muy aumentado en determinados campos y esa percepción a veces les permite hacer lecturas de campo, ¿no? Tan precisas que ningún estándar la puede hacer. ¿Por qué no tomarlos como visionarios, como consejeros? ¿Por qué no darles los entornos adecuados para que desarrollen eso y no para que lo neutralicen y traten de acercarse al estándar, ¿no? Valorar la diversidad, en ese sentido es que yo estoy trabajando para la despatologización, ¿no? Estoy trabajando fuerte en esto. Eh, Tengo muchos análisis de distintos cuadros típicos. Uno, por ejemplo, es la depresión, ¿no? Donde voy cuestionando los criterios, digamos, de la psicopatología clásica, este, para ver cuál es la función, ¿no? Porque, por ejemplo, en relación a eso, eh, Krishnamurti decía que no puede considerarse sana una persona que está bien adaptada a una sociedad enferma. Creo que lo has escuchado porque lo asentiste Sí, antes. sí, sí. Entonces, bueno, desde este punto de vista, quizá la depresión sea una manera en que un aspecto mío, quizás más evolucionado o más perceptivo, se pone de huelga para que yo no siga por una autopista que no tiene que ver con mi esencia. Y qué casualidad. 2/3 de todos los casos de depresión son mujeres. Y da la casualidad que nuestra cultura oprime doblemente a las mujeres. Entonces, ¿será la manera en que una mujer puede decir que no tiene ganas de someterse a todas las exigencias que pone esta cultura, a todos estos sometimientos obligatorios, ¿no? Entonces, esto de empezar a pensar estas patologías como recursos sanadores, que intentan una sanación y no tanto un problema a ser tratado y llevado nuevamente al estándar de quiero que vuelvas a producir, que vuelvas a tu trabajo, así que te doy un antidepresivo para que te desconectes de Sí, esto que sí, como está. dices, no en cuestión de una funcionalidad mecánica a servicio de un Exacto. sistema productor o de poder, ¿no? Por otro lado, vamos a las estadísticas puras y duras. Una cantidad de depresión no está documentada en muchos casos, pero estamos hablando de unas estadísticas cercanas al 15 o el 20% de la población. Entonces, ¿tantos casos realmente pueden ser un problema, una divergencia? ¿O serán, digamos, una masa crítica que está creciendo y que está dando un mensaje de que algo en esta cultura no satisface, no nos deja plenos? Hay demasiados engaños, promesas que no se cumplen, ¿no? En el sistema capitalista, en el sistema de consumo, que no condeno al capitalismo para nada, pero creo que no es la respuesta a todas las necesidades del ser humano y que las otras respuestas están como muy
disminuidas en su jerarquía, ¿no? Los artistas, por ejemplo, parece como que fueran personas menos útiles. Y yo creo que la cordura del planeta tiene que ver con que los artistas transforman todo el tiempo la realidad para que sea visible y para que sea transformable, ¿no? En fin, es como mucho, ¿no? Mi ambición. Pero bueno, seguir en el camino en el que estoy sería suficiente. Por el tiempo que me quede, seguir en el camino en el que estoy, yo creo que podré escribir otro librito también, que ahora ya tengo muy poco tiempo en la pandemia, porque estalló mi consultorio, obviamente. Todos nosotros estamos atendiendo muchísimo. Pero bueno, poder escribir también una continuación de mis ideas. Sí, normalmente pregunto como que también por dónde ves que vaya la Gestalt, pero creo que esa respuesta está implícita en todo lo que has dicho, desde Lola, ¿qué tal? ¿No? Creo que tienes una visión y una cierta ambición, ¿no? Clara de la potencial o de las posibilidades que le ves. Así es, sí. La Gestalt, a ver, la Gestalt es una cosa, los gestálticos tienen mucho que ver con la Gestalt. Para mí, la Gestalt es también un lenguaje que hace a una tribu. Y yo me siento parte de una tribu cuando me siento, digamos, terapeuta gestáltico. Y esto no es figurativo. A mí me han abierto las puertas de sus casas en institutos de Brasil de distintos puntos, de España, digamos, de Perú, de distintos lugares. Y, y para mí es como estar en casa, ¿no? Esto de decir, bueno, podemos hablar nuestra lengua madre y podemos hablar de forma despejada, porque esto de ser gestaltistas, de alguna manera, a mí me hace sentir que hay algunas cosas, no todo, obviamente, vamos a tener disidencias, pero vamos a tener algunos códigos compartidos. Y yo he sido invitado por muchos terapeutas gestálticos, dueños de institutos y demás, y tengo relaciones de hace 20 años con algunos institutos, por ejemplo. Con AGBA continúo, pero después circulo por muchos lugares, ¿no? No soy tan endogámico en ese sentido, sino que he salido al mundo. Un poco de Este, poliamor por ahí. claro, claro. Y lo que a mí me veo la Gestalt es esto rico, ¿no? Es esta cuestión de la red, de la conexión. Me gustaría, como sueño, que se generen asociaciones cada vez más abarcativas, ¿no? Que vinculen los institutos de distintos países entre sí, que vinculen, digamos, compartan conocimientos y recursos, etcétera. Y esto yo lo estoy viendo, digamos, en algún punto en Brasil bastante, donde se ha creado una asociación brasileña que nuclea a muchísimas instituciones de Gestalt. En Argentina espero que en algún momento también, si bien hay conexión entre las instituciones, pero no hay algo sistematizado así. Pero mi expectativa en relación a la Gestalt tiene que ver con eso, con que continúe en este camino, creando redes. Creo que las redes son la respuesta a tantos años de individualismo y tanta acumulación de poder en puntos pequeños, ¿no? Obvio, tenemos nuestros egos y trabajaremos con ellos porque esto es parte de nuestro desafío. Es parte de la diversión también y mientras nos podamos reír de nosotros mismos, pues Totalmente de acuerdo, se totalmente de sobrevive, se acuerdo. sobrelleva, ¿no? El humor es un recurso que yo uso mucho y que creo que es profundamente reparador y saludable. Así que mientras O podamos, sea, sí. muy, muy elocuente y muy lírico y todo, pero también podemos caer en lo ridículo y en lo banal y es parte de... Bien, y ahí integraremos el clown al trabajo gestáltico y haremos nuestro ridículo y reiremos de nuestro ridículo. Va, pues mira, yo no quiero dejar así en seco la plática, pero me parece que sí es un momento como adecuado. No sé si hay algo más que tú en este momento quisieras aportar o integrar. No, en principio yo disfruté muchísimo esto. Creo que
No sé si es mi proyección, pero hay cosas creo que en las que sintonizamos y me sentía invitado a seguir hablando. Disfruté muchísimo poder compartir esto, digamos, mis intereses, mi historia, y creo que está bien, creo que está bien. Sí, sí, no, también disfruté muchísimo, así como tu lírica y tu expresión, y me dio mucho gusto escuchar y irte conociendo. Entonces, si quieres, si me lo permites, Claro, te lo agradezco y lo dejamos hasta aquí. perfecto. Muchísimas gracias. A ti.